Vamos a grabar y en este caso, como les dije, lo que hoy vamos a ver es de hecho la primera vez en las veces que he dado yo este curso que logramos llegar hasta ahí, que tiene que ver más con el, con la historia de matemáticas en la escuela en Costa Rica y en la escuela de matemáticas en general. Honestamente, hasta muy recientemente, aquí en la Escuela de Matemáticas, en Campus Central, era el único lugar donde se hacía investigación en matemática. Eh, Recientemente hay profesores que han vuelto en el tecnológico, en la UNA y en la UCR sede, San Ramón es sede occidente, ¿verdad? Entonces, bueno, la sede de San Ramón, en todo caso, que donde ya se empieza a hacer investigación, entonces ya se descentraliza, lo cual me parece un punto positivo, pero este se centra en la escuela de matemática precisamente y esta presentación esta presentación es que no les estoy compartiendo todavía, ¿verdad? Okay. Hasta ahora me di cuenta, yo llevaba ratos hablando y no me he dado cuenta que no estaba compartiendo pantalla. Eh, entonces, se centra sobre el 50 aniversario y este fue, como les digo, como directores de los centros de investigación, Alexander Ramírez y yo hicimos una presentación sobre la investigación en la Escuela de Matemática. Eh, Esto, digamos que si ninguno de los dos es historiador, ¿verdad? O sea, yo soy analista armónico y Alex es probabilista, pero digamos que aquí sí se hizo un poco de trabajo de investigación histórica directo. Nosotros sí consultamos el libro eh, de José Ángel sobre la historia de la matemática en Costa Rica. Sin embargo, también hicimos esencialmente entrevistas a diferentes personas y he de reconocer que yo creo que el trabajo de uh, no fue 50-50, sino yo creo que Alex hizo por lo menos tres cuartas partes de la investigación. Yo nada más me lo uní en ciertos pedazos, pero sí, sí fue una labor directa de investigación. Por cierto, ¿ustedes conocen esta imagen que está al lado eh, izquierdo de la pantalla? ¿Lo han visto en algún momento? Okay. Asumo que el silencio es un no. Entonces déjenme, ¿dónde tengo esto? Okay. Este es el primer libro editado en Costa Rica, punto, sin ningún otro calificativo. Y resulta que es un libro de matemática, es un libro sobre lecciones de aritmética impreso originalmente en 1830. Esto, por supuesto, es una digitalización y es una digitalización de una reproducción. Es lo peor. O sea, en el 90, 160, en 1990, 160 años después de la publicación de este libro, la publicación original, creo que fue la UNED, me parece que esencialmente lo volvió a lanzar, pero sin cambiar el formato original. O sea, ellos esencialmente lo que hicieron, no sé si pueden ver acá a mano izquierda, que hay un montón como de paginitas. Ellos pusieron 10 páginas como de introducción para contarnos la historia de quién era el bachiller Rafael Osejo, sobre cómo fue impreso y el hecho de que es el primer libro impreso en Costa Rica. Entonces, por si no lo hayan visto, y cuéntenme qué notan ustedes de esta portada, nada más. No notan Se nada. trata de aritmética. ¿Perdón?
que trata de aritmética. Ok, bueno, sí, trata de aritmética, breves lecciones de aritmética, pero ¿qué, no, qué observan al respecto de lo que está escrito? Y ahí dice breves lecciones de... Ah, no. Bueno, eso no es español como tal, ¿o sí? Sí, no sé si la manera en la que se ha escrito todo eso. Breves lecciones de Sí. aritmética para el uso de los alumnos de la casa. Ok, de la casa Toda de la Santo escritura. Tomás, ajá. Ok, breves, en vez de ser escrito con V, es escrito con B. Aritmética en vez de aritmética. Alumnos en vez de alumnos. O sea, esta debería ser una M, no una N. Impreso con Y y N en vez de IM. Compuesto con N. Ajá, y curiosamente, impreso con N, pero imprenta con M. Después, sigamos a la primera página del libro original. Díganme qué notan. Y perro, jóvenes con B. Jóvenes con B, íntima sin tildar, persuasión sin tildar. Y no es que no tienen tildes, porque por ejemplo aquí tenemos partiréis y si está tildado, someterme y si parece tildado. Curiosamente hay ciertas cosas que no son faltas ortográficas, como esto de que el que podáis fijar mejor y fijar con X en vez de con J. Eso es una de esas curiosidades. O sea, eso yo no estoy seguro, habría que preguntarle a algún lingüista diacrónico especializado en, en la lingüística de las variedades costarricenses, y yo sé que tenemos por lo menos dos en la universidad. Uh, Estoy pensando, estaba tratando de acordarme el nombre de una de ellas, pero se me fue. Pero sí, o sea, lo que yo les puedo decir es que no estoy seguro si para 1830 ya estaba eso en desuso localmente, pero la X por mucho tiempo eh, eh, esencialmente se pronunciaba como J en ciertos contextos. Por eso es que nosotros decimos México a pesar de que se escribe MXICO, o por ejemplo mi apellido Jiménez, especialmente el nombre Jimena, por ejemplo Jiménez, sí yo lo he visto tanto con G como con X en algunas personas, pero muy poco con X, y con G solo lo he visto en gente de ascendencia portuguesa. Pero Jimena sí lo he visto a menudo con X en vez de J, y eso justamente viene de ahí. Ahora, claramente no vemos como por ejemplo jóvenes con X, sino que ya lo vemos con J. Las razones específicas de cuándo sí, cuándo no se usaba J y cuándo se usaba X, habría que preguntárselo a un lingüista diacrónico que nos lo diga, pero esa en particular no es una falta de ortografía. Eso es un uso, eh, digamos, como cuando yo tildo solo, cuando es un adverbio, que no sé si lo han observado, pero la Real Academia Española ahora dice que solo no se tilda en ningún contexto, pero yo aprendí a escribir hace más de 30 años, y en aquel tiempo solo cuando era adjetivo de Luis fue solo al cuarto, no sé, algo así. Ese solo no se tilda, pero cuando se usa como adverbio de solo por las noches se ven las estrellas, que se puede intercambiar por solamente en las noches se ven las estrellas, ese solo se tildaba. Yo lo suelo tildar por costumbre y porque no me ha dado la gana acostumbrarme a no tildar solo. Bueno, lo mismo pasa acá. La J o el sonido de J expresado con una X, ya en estos momentos, si ustedes lo hacen, sí se considera una falta de ortografía, pero en aquel tiempo yo creo que no. Y sí hubo mucho tiempo en el que habían palabras con J o palabras cuyo sonido
es ese ja y que actualmente las escribimos con J, que en su momento eran escritas con X. Pero sí, o sea, jóvenes con B en vez de V, yo no puedo asegurarles, pero yo estoy bastante seguro de que eso es una falta de ortografía. Entre muchas otras cosas, es que esto precede por 150 años el uso común de computadoras para edición que tienen correctores ortográficos y pues uh, nosotros tenemos una posición privilegiada cuando viene acceso a información. Posiblemente quienes nuestros descendientes en 200 años o 190 años en este caso vayan a decir nombres, es que esta gente estaba casi que en edad de piedra refiriéndose a nosotros y pues quizá nosotros podríamos pensar en una manera parecida con respecto al acceso a información de esta gente, pero sí, o sea, ustedes pueden ver, está plagado, pueden buscarlo, o sea, pueden buscarlo así justamente, escríbanlo tal cual está escrito acá, breves lecciones de aritmética a PDF y les aseguro que lo encuentren. Y bueno, también si les llama la atención, puedo enviarlo al grupo y ustedes así lo tendrían. Pero sí, a modo de una curiosidad histórica, el primer libro impreso y editado en Costa Rica era un libro de matemáticas. Y por eso fue que lo pusimos en este lugar. Y bueno, como les dije, vamos a hablar, esta es me parece que esto es el edificio viejo de Generales, pero no estoy 100% seguro. Pero es una foto histórica de la Universidad de Costa Rica y vamos a hablar sobre los inicios de la escuela tal cual. De las primeras personas que quizá deberíamos mencionar es José Joaquín Trejos Fernández. ¿Saben, han visto el nombre de él? ¿Saben quién es? Sí, sí, lo he escuchado. Yo no. No. Bueno, José Joaquín Trejos Fernández, entre otras cosas, fue presidente de la República, me parece que por ahí de 1970, tendría que verificar las fechas, pero y, bueno, dado que estamos acá y que nuevamente, como les dije, tenemos muy buen acceso a información, podemos preguntarle a Google. De hecho, ¿por qué no lo hacemos directamente? Ok. Veamos. Presidente de Costa Rica del 66 al 70. Bueno. Pero, entre otras cosas, él estudia en la Universidad de Chicago matemática y estadística. No tenemos en realidad datos sobre si él obtuvo algún tipo de diploma, un bachillerato, una maestría, sabemos que no fue un doctorado en Chicago, pero él empieza a estudiar también lo que en aquel tiempo se reconoce como álgebra moderna, con Birkhoff y MacLean, y entre las cosas que él hace es que él hace su propio libro de álgebra moderna para la Universidad de Costa Rica, bueno, él es uno de los primeros que en realidad impulsa a formación matemática dentro de nuestra institución. Por otro lado, tenemos es el señor Bernardo Alfaro Zagot. Él falleció poco antes de que yo entrara a la universidad, pero es esencialmente uno de los personajes
más relevantes. Hay otro Bernardo, que es Bernardo Montero, quien también tuvo un papel preponderante en la escuela. Y entre las cosas que podemos ver es que don Bernardo Alfaro, aparentemente es el primero en publicar un artículo en una revista internacional, eh, sí, la revista Matemática Hispanoamericana. Esta revista, bueno, aquí pueden ver la, la revisión que le hacen sobre el artículo. No es muy, ¿cómo podríamos decirlo? No es la mejor, no es la más agradable. Esencialmente lo que están diciendo es que lo que él está probando ya ha sido probado, pero es la primera vez hace 52 años que se publica un artículo en matemática por alguien que en ese momento está activamente trabajando en la universidad. Eh, Poco después, el segundo de los artículos que vemos en revistas internacionales es por el señor Victor Sachs. Este señor estuvo acá un tiempo y de hecho de las cosas que podemos ver es que él sí hace referencia. Esto sale en julio del 78. Parece que él lo había enviado en su momento y quienes hayan tenido en algún momento que hacer una publicación en 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 una revista internacional, se pueden dar cuenta que a veces uno tarda bastante tiempo. O sea, por ejemplo, en una ocasión yo tardé casi 5 años mientras que van y vienen revisiones del artículo, pero él sí hace referencia a que, bueno, cuando esta investigación fue hecha de ultrafiltros invariables en espacios topológicos, él se encontraba en la Universidad de Costa Rica. Bueno, entre otras cosas, él durante los 80s trabaja en inteligencia artificial, y tengamos en cuenta de que en los 80s ese era un campo completamente nuevo. Entonces esencialmente es de los pioneros del área, y termina su vida enseñando Kabbalah y filosofía hasídica. Y sabemos esto porque haciendo la investigación encontramos un obituario acerca de él, que efectivamente mencionaba cosas como que había estado acá, como que, o sea, esencialmente mencionaba suficientes datos como que para que pudiéramos estar seguros que estábamos hablando de la misma persona. Y aquí ya estamos llegando hacia la fundación de la escuela, y don Francisco Ramírez, Bernardo Montero y Bernor Arguedas son los primeros directores de la Escuela de Matemática. Ninguno de ellos obtuvo un doctorado. En Francisco Ramírez, que de hecho fue una de las personas que se entrevistó, al igual que Bernor Arguedas, el, Francisco Ramírez fue uno de los primeros en de verdad tratar de motivar a estudiantes para que fuesen a estudiar al extranjero. Creo que entre los que fueron en su momento fueron justamente Bernardo y Bernor. Ninguno de los dos obtuvo un doctorado por diferentes razones. Cosa curiosa, Bernardo, que en realidad tuvo un montón no sé, o sea, él sí tuvo injerencia sobre la escuela durante mucho tiempo. Él es recordado con mucho cariño por muchos profesores, o sea, gente que todavía son profesores en la universidad. Bernardo fue profesor mío, y de hecho él creo que se pensionó hará unos 6, 8 años quizá. Todos ellos, afortunadamente, continúan con nosotros. Ninguno de ellos ha fallecido hasta el momento. Entre las cosas curiosas de Bernardo Montero, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de clases que hablamos
sobre, sobre Bourbaki, sobre el colectivo Bourbaki. Y de la misma manera, Bernardo tomó la idea y trató de hacer un colectivo para sacar libros de texto locales, y era Mijail Yakutia. Igual no sabemos de dónde sacó el nombre. Yakutia es un lugar en Rusia y Mijail es un nombre ruso, entonces imaginamos que viene de ahí. Y de hecho hay varias publicaciones a nombre de Mijail Yakutia, nada comparable con los Bourbaki ni en impacto ni en cantidad, pero sí fue un colectivo que sí dio algunos frutos. Y bueno, en su momento, ya digamos que los ochentas, aunque algunos de estos llegan antes de los ochentas, empezamos a ver los primeros doctores en matemática. Aquí lo pueden ver ustedes, Osvaldo Acuña en el 77, de Wesleyan en Estados Unidos, William Alvarado en el 83 en Leningrado, Inés Sofeifa en Montpellier. Y aquí hay un dato interesante. Nosotros no logramos encontrar prueba absoluta de que del momento en el que ella obtuvo el doctorado. O sea, doña Inés Sofeifa, que de hecho fue la fundadora de la carrera en la UNA, de la carrera de enseñanza de la matemática en la UNA, ella sí obtuvo un doctorado. Sin embargo, 1976 lo puse yo porque encontramos una tesis publicada en 1976, pero no logramos obtener copia del documento, entonces nada más era como el índice de donde estaba listada, y no decía si era una tesis de maestría o una tesis de doctorado. Acuérdense que en muchos lugares usted no puede optar por un doctorado si no tiene previamente una maestría. Entonces, no estamos seguros. Si esa fue la fecha de su doctorado, entonces sería interesante porque resulta que a pesar de que matemática es uno de una de las ramas en Costa Rica, es particular en la UCR, con un desbalance por género más marcado, la primera doctora en matemática en Costa Rica, o la primera doctora costarricense, la primera persona en costarricense en obtener un doctorado y volver a trabajar en Costa Rica hubiese sido una mujer, en lo cual quizá viéndolo hoy, 45 años después del caso, no nos parezca tan fuera de lo común, pero nuevamente ahí es porque los tiempos han cambiado bastante en esos 45 años y ahora a nadie le parece extraño que en esencialmente cualquier área del saber hayan hombres y mujeres obteniendo excelentes resultados. En aquel tiempo no era tan así, por decirlo de una manera. Después, bueno, Edwin Castro hace teoría de control y en Bebés Bolia, que eso me parece que es Hungría, se graduó en el 83. Ricardo Estrada se gradúa de Penn State en el 81. Luis Estrada de Carleton en el 84. Ellos dos, por cierto, son hermanos. Eric Mora, sabemos que llegó en los 80s, pero no logramos obtener mayor información. Jorge Poltronieri, que él se graduó de Paul Sabatier en estadística, pero siempre se le consideró como parte de la escuela de matemática en el 77. De hecho, curiosamente, hasta hacer esta información yo no sabía del caso de doña Inés. Yo siempre había escuchado o que Osvaldo o que Poltronieri habían sido los primeros doctores. Entonces, ahí, como les digo, no estoy seguro en ninguno de los dos casos. Con respecto a también tenemos en álgebra a Oscar Roldán y a Santiago Menzi. Santiago Menzi es uno de los colegas que ya falleció. Vean que Roldán y Menzi ambos
se gradúan de Carleton y ambos en álgebra. Curiosamente, ambos también tuvieron el mismo asesor doctoral, que en este momento se me fue el nombre. Don Oscar, entre otras cosas, fue uno de los pioneros en el actuariado en Costa Rica y es quizás su labor previa a que tuviésemos una carrera de actuariado es la que ha hecho que de verdad el actuariado esté en matemática y no, por ejemplo, en ciencias económicas o algo por el estilo. Tenemos también aquí a modo jocoso, pusimos como una segunda invasión, que son colegas que han trabajado, o en el caso de don Joe Barili, todavía trabaja en la escuela, y que son esencialmente importaciones al país. O sea, don José Gracia o Pepe Gracia, como todo el mundo le conoce. Don Pepe es español y él se graduó de la Universidad Autónoma de Madrid en física, no en matemática, pero igual acá trabajó en matemática por mucho tiempo. Don Michael Bailey, que se gradúa de Carleton en el 72 y es la razón por la que, por ejemplo, Menzi y Roldán terminan también en Carleton 10 años después. Y don Joe Barili, bueno, don Michael es canadiense y don Joe Barili, él es originalmente de Irlanda, es irlandés, pero saca su doctorado en Rochester, que eso es New Jersey, me parece, y casi que sacando el doctorado se viene para el país. Por lo que entiendo, y eso lo entiendo porque en mi época de colegio yo era amigo del hijo de él, de Anthony, el mayor de los hijos de Don Joe. Aparentemente, Don Joe había conocido a la que eventualmente se convertiría en su esposa previo a graduarse. Ella me parece que era socióloga, no estoy 100% seguro, y estaban había una conferencia en un lugar estaban dos conferencias simultáneas, una en esta parte creo que es de ciencias sociales, creo que era sociología, y una en matemática, y pues en algún momento ellos se conocen, se gustan, se hablan, y pues el resto, como dicen por ahí, es historia. Don Joe llega en el 80 a Costa Rica y desde entonces 41 años hasta el momento ha estado trabajando con nosotros. Bueno, después, durante el 80, no sé, o sea, sé que ustedes, la mayoría ni siquiera estaba vivos, incluso gente como yo que nació muy a principios de los 80s, no recordamos también la crisis, pero hubo una crisis bastante importante al inicio de los 80s en Costa Rica, y por eso es que, por ejemplo, cuando vemos acá, vemos que hay un montón de personas listados, pero muchos de ellos, de hecho yo creo que la mayoría, no estoy 100% seguro de Marielos, creo que Marielos sí es doctora. Y el asunto con Edison es que Edison, me parece que él no es costarricense y él llegó como otros al país ya con su doctorado. Y Mark Villarino, que para muchos es un misterio porque él llega en los 80s a Costa Rica y hace su carrera acá hasta donde sabemos, pero por ejemplo en la investigación encontramos un artículo de 1970 a nombre de un Mark Villarino en matemáticas, en teoría de números, que asumimos que es él, pero no sabemos por qué. O sea, cómo es que publica un artículo en matemática más de una década antes de empezar a estudiar matemática formalmente acá. Pero sí, muchos de ellos, el problema que tuvieron, como don Asdrúbal, don William Castillo, la misma Orieta, eh, no sé Lorena, pero bueno, Orieta Proti y no, aquí no tengo. Qué curioso, aquí no está el Héctor Figueroa, que era, bueno, son colegas que en su momento se les retiró la beca. ¿Por qué? Porque el país estaba pasando por tal
desbalance financiero que estas personas tuvieron que, esencialmente no pudieron concluir sus estudios. Sin embargo, una de las cosas que se empiezan a formar son grupos de investigación. Pues, por ejemplo, bueno, está en el estudio de topos don Osvaldo, en probabilidad y estadística Jaime Lobo y Jorge Poltronieri, y en álgebra empiezan a Luis Estrada, Oscar Roldán y Santiago Menzi. También en teoría de control está Edwin Castro, en teoría de distribuciones Ricardo Estrada y en sistemas dinámicos William Alvarado. Hay una cosa que es un poco lamentable, pero fue como sucedió y no todo fue culpa de los colegas. De estas personas que están listadas acá, yo creo que la única que hizo mucha investigación fue Ricardo Estrada, que es el matemático costarricense con mayor cantidad de publicaciones, pero los demás uno de los problemas de Costa Rica en los 70s y 80s era que académicamente estábamos muy aislados y no había recursos para dedicar realmente a investigación. O sea, la gente que investigaba lo hacía de su cuenta y pues quizá algunos de ellos se les puso muy cuesta arriba y la mayoría no publicaron mucho más después o sea, sacaron las publicaciones de sus tesis doctorales y después sacaron algunos pocos artículos, la mayoría artículos a nivel local, no a nivel internacional, exceptuando a don Ricardo. Entonces sí, eso yo creo que esa crisis de los 80 sí tuvo un impacto enorme en la sociedad costarricense y en particular en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Bueno, se hacen también otros grupos de investigación ya un poco más grandes, pero con intereses más variados. Uno en física matemática y geometría no conmutativa y otro en análisis de datos. Curiosamente, esta diferenciación, hay una larga historia al respecto que quizá no viene al caso, pero digamos que habían no solo diferencias disciplinares entre estos colegas, la parte de análisis de datos, esencialmente lo que hoy llamamos Big Data antes de que tuviese ese nombre, y la gente que estaba haciendo física matemática y geometría no conmutativa, son áreas muy distintas, pero además como que había sus diferencias entre ellos también. Y justamente esto es lo que eventualmente lleva a la formación de dos centros de investigación, uno en el CIM, que es el que yo dirijo, que agrupó a los que están al lado izquierdo, y el CIMPA, que agrupa a los que están al lado derecho, junto con otros colegas, ¿verdad? Y otros proyectos. Hay una cuestión interesante que mencionar, como les decía, don Ricardo yo creo que la excepción. Primero, es el matemático más condecorado, el matemático costarricense más condecorado en cualquier momento, en realidad. Como ustedes pueden ver en el Congreso Internacional de Matemáticas de 1990, se le da el premio al matemático joven. Gana el premio TUAS en el 92. Es miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias. Recibe el Premio Nacional de Ciencias, el Clodomiro Picado, en el 96. Y mientras que está en la Escuela de Matemáticas, que eso es del 73 al 2002, tengan en cuenta que, si mi memoria no me falla, en el 73 él tenía 16 años. Y eso es una de esas cosas donde en aquel tiempo usualmente eran los estudiantes de tercero y cuarto año que les daban clases a los estudiantes de primero y segundo año porque no habían suficientes profesores, esencialmente. Esa era la situación. Bueno, en ese periodo, o sea,
como les digo, él era muy, muy, muy joven. Él era, incluso no era mayor de edad legalmente para el 73. Hasta el 2002, en esos, de que son 29 años que trabaja en la Escuela de Matemática, publica 63 artículos de investigación en revistas internacionales, no artículos locales, y 4 libros. De estos 4 libros, 3 son con la editorial Birkhäuser, o sea, no estamos hablando libros de texto para el curso de 1001, sino libros de verdad de temas de investigación. Eh, al, bueno, no sé, salvo que haya publicado algo en los últimos 6 meses, lo cual es probable que sí, pero en ese momento él tenía 114 artículos de investigación, más que cualquier otro matemático costarricense hasta el momento. Sin embargo, justamente un estudiante de él, Jason Vindas, que no trabaja con nosotros, él fue compañero mío, pero no trabaja con nosotros, a al ritmo al que va en los próximos 5 años lo va a sobrepasar, porque si ustedes ven, esos son 114 artículos en aproximadamente 45 años desde que publicó el primero, mientras que la última vez que me fijé, Jason tenía 90 artículos en 15 años. Entonces, Jason sí va a un ritmo bastante más acelerado. También hay algo cierto en matemática, usualmente los investigadores muy activos suelen publicar más como hasta los 45 y después usualmente, con sus muchas excepciones, claro está, pero usualmente ese ritmo tiende a disminuir. También, entre otras cosas que se dan, están las encuestas de opinión pública. Esas son dirigidas por el doctor Jorge Poltronieri. Y aunque esto no lleva a investigación o a productos de investigación como artículos en revistas indexadas, cosas así, sí es algo que empieza a tomar bastante empieza a sonar mucho en los medios en Costa Rica. Empieza a darse más o menos desde que don Jorge volvió, que eso es 77, 78, y estas encuestas toman lugar hasta por ahí como del 2010. Al principio la universidad no tenía los fondos para hacerlos, entonces fue justamente la Caja de Costarricense del Seguro Social quien esencialmente quien da los fondos para que el proyecto se lleve a cabo. De hecho, entre las cosas que nos dicen es que cuando viene ese tipo de cuestiones durante esas décadas, las encuestas de opinión pública eran como el trapito de dominguear de la escuela de matemática. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Pura vida, entonces seguimos. Llegan los 90 y pues Dave, Alex decidió recordarnos que justamente los 90 se inicia con la primera participación de Costa Rica en el Mundial, que lastimosamente parece que para el próximo Mundial no vamos a repetir esa proeza, quizá para el siguiente, pero, o sea, quizá para el del 26, pero para el del 22 sí parece que no vamos a acatar. En fin, este es Roger Flores y esta es una imagen de el gol contra Suecia en el Mundial del 90. Pero ya volviendo, en este momento empiezan a volver otros colegas de sus doctorados alrededor del mundo, en realidad. Don Juan Bosa, que vuelve en el 96 en teoría de representaciones de la UNAM. Santiago Cambronero, que vuelve en el 96, habiéndolo sacado en el Instituto Curant, en la Universidad de Nueva York. Héctor Figueroa, que Héctor, al igual que Orieta, fue uno de los que salió en los 80s. Él había ido, creo que a Rochester, y tuvo el problema de que en esos momentos más bien los mandaron a traer porque no los podían mantener afuera. Y
él logró al final volver a salir y se graduó en la Universidad de Zaragoza en el 96 en variedades graduadas. Elena Chicril, que es, digamos, importación al departamento. Elena era de origen ruso. Ahora vamos a mencionar en la siguiente filmina al esposo de ella y conoce al esposo y se vienen una vez que se gradúan los dos en Rusia. Elena es lastimosamente, como ven acá el pequeño símbolo, es una de las colegas que ya nos dejó. Eh, de, Enfermó de manera terminal hace ya más de 10 años y eso fue muy rápido, falleció y es una pérdida lamentable, una persona muy, muy agradable. Bueno, también está Jorge Gayer, no sé si ustedes lo conocen, él sigue trabajando con nosotros y él se gradúa de la Universidad Diderot en París, en teoría de modelos en el 99. Alex Murillo, que se graduó de Granada en estadística, me parece que también en el 99, pero no estoy seguro. Carlos Torre, que se graduó en el 93 de Penn State en análisis funcional. Olman Trejos, que es el esposo, lastimosamente no tenemos fotografía de él, pero Olman Trejos es el esposo de Elena, quien mencionamos o fue el esposo de Elena. Javier Trejos, desde hace poco más de un mes, el director de la escuela, que se graduó en el 94 de la Paul Sabatier en Toulouse. Él se graduó en análisis de datos y empieza a formar parte también de este grupo que habíamos hablado del PRIAD hace unas cuantas filminas. Y bueno, aquí empiezan el PRIAD, pasa a ser el PRIAD, a ser el PIMAD, que ya es un programa de investigación que en los programas de investigación la definición ha cambiado mucho en la Universidad de Costa Rica recientemente, pero en su momento esencialmente era como un ente administrativo que permitía formular proyectos bajo ellos sin haber un centro. Y en aquel momento no habían centros de investigación en matemática. Pero en ese caso, William Castillo, Eduardo Pisa, Jorge González, Javier Trejos y Alex Murillo, todos especialistas en cuestiones de estadística y análisis de datos, son los que empiezan a trabajar ahí. Y como dice, era Big Data antes de que Big Data estuviera de moda. Empiezan a ver, bueno, aquí hablemos sobre publicaciones locales. Está la revista de la Universidad de Costa Rica, que es una revista que se publica por mucho tiempo, que esencialmente era una revista donde se publicaba de todas las áreas en las que se hacía investigación en la universidad, en sociología, en psicología, en educación y pues en matemática. En el 69, de hecho, hay un artículo por Bernardo Montero. El artículo sí es un poco básico y de hecho no lo mencionamos porque nuevamente esta es una revista local y lastimosamente, a pesar de que hoy por hoy algunas de las revistas de la UCR son muy, tienen algo de prestigio, eso es algo relativamente reciente. Por mucho tiempo las revistas de la Universidad de Costa Rica han sido o fueron en su momento más que todo como para lograr hacer algo de investigación por muy humilde que fuese. O sea, tenemos que tener en cuenta que las situaciones en ese momento eran muy diferentes a lo que son ahora, en parte por la ausencia de los recursos de información que sí tenemos ahora, en parte por otras situaciones sociales, como ya hablamos, el problema económico financiero del país en los 80s.
pero sí, el primero que sale ahí es uno de Bernardo Montero en el 69. Después surge en el 70, el año siguiente, el Boletín Matemático Costarricense, que ya empieza a tener artículos de producción local. Uh, y este creo que se da por un tiempo, creo que son como por 10 años que existe este boletín, pero eventualmente se deja de publicar y empieza a publicarse en esta revista, que esta revista todavía existe, pero en cierto momento era esencialmente el lugar donde se podía, toda la gente de ciencias y de ingenierías publicaba, que era la revista de ciencia y tecnología de la universidad. Esta todavía se publica, todavía el día de hoy se publica. De hecho, hace unos años cuando Javier Trejos era el decano de ciencias, pues la revista estaba un poco atrasada en su numeraje y creo que él logró que volviera a estar por lo menos al día. Después del 90 al 96 surge esta serie técnica, que es una serie de publicaciones que se llamaba Ciencias Matemáticas, que inicia a cargo de Manuel Barahona y después de Winston Alarcón, pero eventualmente este da paso, o sea, se cierra, no estoy seguro por qué cierra este proyecto, pero da paso a la revista que existe actualmente, que fue creada, o sea, fundada por Javier y él al día de hoy sigue siendo el editor principal de la revista. Llegamos ya ahora al 97, yo creo que para este momento ya varios de ustedes sí estaban vivos, y en estos momentos es donde en la misma sesión del Consejo Universitario del 17 de septiembre del 97 se fundan en el artículo 6 el CIMPA y en el artículo 7 el CIM. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes. La del centro es un poco más reciente y ya en las nuevas instalaciones. La de la izquierda es en algún congreso de no hace mucho, y el de la derecha es la oficina vieja del CIMPA, y esto debe haber sido tipo, no sé, 1998 por ahí, que pueden ver a Javier Trejos con bigote, algo que no hemos visto en muchos años. Y en el CIM, bueno, en el CIM también empiezan a darse el primer grupo de proyectos. Se centran, bueno, es un proyecto primero en el 85 a cargo de Ricardo Estrada y Analía Durán, que se prolonga mucho por el tiempo. De hecho, este proyecto va a estar activo por más de 10 años. Después también varios en el área de ustedes, enseñanza de la matemática, y en el área de historia de la matemática, se empieza a formado principalmente por Ángel Ruiz, que entre otras cosas, una de sus áreas era historia y filosofía de la matemática. Hugo Barrantes y Mario Murillo, que forman este grupo. También Promofis es otro programa, igual que el PIMAC del que estábamos hablando, es otro programa que se establece para hacer proyectos de investigación ligados a física matemática. Estos para el 96 ya cuentan con 11 artículos, perdón, con 11 proyectos abiertos. Todo esto empieza a formar parte de la propuesta para el CIM. El CIM se crea y don Ángel Ruiz, que es quien vemos aquí de pie en el lado izquierdo, es el primer director del centro. Bueno, llegamos al nuevo milenio, del año 2000 en adelante, y en este momento ya hay un influjo mucho más grande de investigadores. Eugenio Chinchilla, también graduado de la Diderot, igual que Jorge Gayer, llega en el 2001.
Ben Chacón se gradúa de Penn State y vuelve en el 2003. Creo que de los que están acá, él es el único que decide dejar la universidad e irse a trabajar afuera. Me parece que él ahora está trabajando en un startup, pero por un tiempo estuvo trabajando para la NASA, entonces no le fue tan mal. Pedro Méndez, que se graduó en el 2001 de Purdue. Eh, Alex, que se graduó en el 2000 del Curán, la Universidad de Nueva York. Sonia Rodríguez de Penn State, también en el 2001. Oldemar Rodríguez en el 2000 de la París 9 Dauphine. Actualmente, todas estas, París 9, París 7, París 6, todas esas que tenían números se han fusionado y ahora es una sola universidad, pero eso es algo relativamente reciente y es una universidad enorme. Bueno, José Rosales vuelve en el 2005 del CINVESTAF. William Ugalde de la Universidad de Iowa se graduó en el 2003 y Mario Villalobos en el 2005 del CINVESTAF también. Estos no son, bueno, se forman también nuevas líneas de investigación en probabilidad Pedro y Alex, en lógica Jorge, que se había graduado en el 99, y Eugenio. En geometría diferencial, bueno, llega William Ugalde, y en análisis de datos, Oldemar Rodríguez. Deberíamos decir que Oldemar Rodríguez también es uno de los matemáticos más influyentes por ejemplo, entre otras cosas, él es el segundo de 3 matemáticos que han ganado el premio Clodomiro Picado. En el caso de él no fue en ciencias, sino que fue en tecnología, porque entre otras cosas, o sea, Oldemar es esencialmente el experto regional en cálculo simbólico. Cosas interesantes que él hizo, en realidad Olde es uno de estos colegas que hay que respetarle mucho todos los logros que ha tenido. Él es uno de los primeros que empieza a trabajar matemática a nivel industrial, o sea, él funda su propia empresa privada y utiliza en parte este conocimiento para aplicarlo a diferentes industrias, y hasta donde entiendo le fue muy, muy bien. También en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual le da la medalla de oro por ser el investigador destacado del año 2004. Quisiese mencionar, estos ya los habíamos mencionado. Este señor no es costarricense, él es el director del Centro de Investigaciones Interdisciplinares. Me parece que esto está en Suiza. Pero este es Pepe Gracia, que ya lo habíamos mencionado, Héctor Figueroa y Joe Varilic. De los 3, el único que sigue trabajando para la universidad. Ellos logran, entre otras cosas, publicar este libro, Elementos de Geometría No Conmutativa, que dicho sea de paso, bueno, es uno de los libros editados por el Birkhauser, y en muchas universidades es el libro de referencia para cursos de geometría no conmutativa. Y otra cosa interesante es que ellos hace, qué sé yo, como unos 13 años, una cosa así, van y pasan una pasantía de un año en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares, y vuelven, y ellos son los que impulsan la creación de los proyectos UCREA, que no sé si ustedes lo habrán escuchado en algún momento, pero son proyectos muy codiciados dentro de la universidad porque tienen ciertos beneficios, o sea, le dan una buena cantidad de dinero para equipo o para cuestiones que uno necesite para investigación. Y o sea, bueno, CREA, como ven ahí, es UCR, EA, y el EA es Estudios Avanzados. Entonces son los proyectos de estudios avanzados. Entre las cosas que uno necesita para aplicar a uno de ellos es multidisciplinaridad. Por ejemplo, uno de los colegas que vamos a mencionar dentro de poco, que es Fabio Sánchez, él obtuvo uno.
haciéndolo bastante interdisciplinario con gente de sociales, con gente de ciencias de la vida, o sea, particularmente ciencias de la salud, matemáticos, ingenieros, que ha sido para modelar lo que tiene que ver con diseminación de dengue. Bueno, aquí hay varios, esta es una fotografía de un simposio reciente. De hecho, aquí no se ve muy claramente, pero yo estoy entre la P y la O. Esto fue uno de los CIMAC, pero entre las cosas de divulgación de nuestra investigación que se ha dado, en realidad hubo 3 congresos nacionales de matemática en el 83, 85 y 90, no sé por qué dejaron de darse. Después de ello, hubo unos congresos de ciencia y sociedad organizados principalmente por Ángel Ruiz, que tomaron lugar por más de 20 años, el primero en el 91 y el último en el 2012, hace escasos 9 años. El CIMAC, que se da cada 2 años desde el 78 y en marzo no, en febrero, va a haber, creo que ese ya sería el 21, es decir, el 21º. Las CEMALCAS son las escuelas de matemática de Centroamérica, y no me acuerdo qué era la S, porque evidentemente no decía el Caribe, pero que estas son, o sea, organismos internacionales a los cuales se aplica para ser el host de estas escuelas, y nosotros hemos sido host en el 2007, 2012, 2014 y 2019. El CLAPEM en el 2016, que esto es Congreso Latinoamericano en Probabilidad, Estadística y Matemática, me parece. Y el SLAM, que no estoy muy seguro qué es, pero se dio en el 90, creo que es el simposio de lógica, que se dio en el 2000 y se vuelve a dar ahora el año que viene, organizado, me parece, por la doctora Samaria Montenegro. Y bueno, en la última década ya, bueno, una de las cosas que tenemos es este edificio, que es justamente donde me encuentro yo en estos momentos. Mi oficina es la que está justamente tapada por por las escaleras, que es esto, mío es la primera acá. Pero este fue un edificio ya que logramos, o sea, que se logró concretar la construcción y se inauguró en el 2015. Pero entre las cosas hay varios de nosotros que ya empezamos a volver, y ya, además de que van a ver que es un número mayor de doctores, también es un número mayor de áreas de investigación. Entonces, por ejemplo, tenemos Luis Acuña, estos creo que están en orden alfabético por apellido. Entonces, Luis Acuña, que se graduó en operador de Schrödinger en el 2015 de Purdue. Marco Antey, que se graduó de la Universidad de Lille en Francia en el 2008. Sin embargo, él trabaja en Europa por un tiempo antes de venir a Costa Rica. Me parece que él llega a Costa Rica en el 2015. Luis Barbosa, que se graduó de Purdue en el 2012. Juan Gabriel Calvo, que se gradúa también de NYU, del Courant, si mi memoria no me falla, en el 2015, me parece que se gradúa él. Daniel Campos, de la Universidad de Chicago, en el... no, parece... No sé por qué, entonces me pusieron a mí en otro lado, pero en fin, Daniel Campos, que se graduó recientemente de la Universidad de Chicago. Yo, que me gradué de Georgia Tech en análisis armónico en el 2008, pero yo sí anduve, yo volví hasta el 2013, yo no era becario, entonces rodé un poco de tierra antes de devolverme. José David Campos, que se gradúa de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 2012. Cristian Fonseca, que se gradúa de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido en el 2015 en análisis estocástico. Álvaro Guevara, en optimización de Louisiana State University en el 2009. Nick Hill nos acompañó por un tiempo. Él
Se gradúa de Cambridge en el 2005 y él estuvo acá, si mi memoria no me falla, 2014 y 2015, me parece. Él era un profesor visitante, pero en su momento pues decidió no quedarse. O sea, por ejemplo, Marco fue profesor visitante y aún está aquí con nosotros, igual que ahora vamos a hablar de Fabio Sánchez. Bueno, Jonathan Gutiérrez se gradúa del CINVESTAF, él también, si mi memoria no me falla, se gradúa en el 2017. Alberto Hernández se graduó de la Universidad de Porto en el 2016. Alan Lacey de la Universidad de Georgia en el 2015 en teoría de números. Y Darío Mena, al igual que yo, se graduó de Georgia Tech 10 años después. En el caso de él es análisis armónico igual que yo, sin embargo, los énfasis son distintos. Darío es de un área de análisis armónico bastante teórica, mi especialidad es en análisis armónico computacional, entonces es bastante práctico. Digamos que nos entendemos, pero no hacemos exactamente lo mismo. Samaria Montenegro, que ya habíamos mencionado, se gradúa en teoría de modelos, en lógica de la París Diderot en el 2015. Carlos Montalto de Purdue en problemas inversos, cuestiones así de ecuaciones diferenciales en parciales en el 2014. Fabio Sánchez, que era uno de los que ya habíamos mencionado, Fabio Sánchez se graduó en el 2006 de la Universidad de Cornell en epidemiología y dinámica social, esencialmente modelos matemáticos aplicados a estas áreas. Fabio, de cómo pasan las cosas, de alguna manera semejante a lo que habíamos hablado sobre Don Joe. Fabio estaba trabajando en un proyecto en la Universidad de Arizona que tenía que ver con modelación de epidemiología, en particular de dengue. Entonces él vino a Costa Rica y conoció a una muchacha, entonces decidió venirse para acá. Al principio él ni siquiera se vino a trabajar en la Universidad de Costa Rica. Parece que en su momento él trató, pero como que no le pusieron mucha atención y se fue a trabajar a un colegio privado. En su momento era compañero de trabajo de mi esposa y yo lo invité a dar un par de charlas y pues al final él terminó ingresando como parte del personal y de eso que ha sido quizá 2014, 2015 y desde entonces él ha tenido un muy buen rendimiento como investigador. Bueno, Esteban Segura, que se gradúa de Limoges en Francia en álgebra lineal numérica, y Michael Solís en la Paul Sabatier también en Francia. Creo que los dos, creo que Michael se gradúa en el 2013 y bueno, Esteban en el 2015. Roberto Ulloa, que se gradúa en Purdue, o sea, es el colega que ha regresado al país más recientemente. No, mentira, es que aquí hay un muchacho que no está porque esto lo preparamos para el semestre pasado y hay un muchacho, Raúl, que acaba de volver, entonces pues, en ese momento no estaba con nosotros. Juan José Víquez en Purdue en el 2012. Alexander Walsh en París en el 2010. Creo que vi que sigue en Costa Rica, pero él ha pasado más tiempo en, ay, ¿cómo se llama? La entidad gubernamental que fija ciertos precios. Ay, se me fue. Bueno, pero él está trabajando ahí y trabaja solo medio tiempo con nosotros, más que todo en docencia. Alexander Walsh, él volvió al país, él es tico, él volvió al país, pero por una situación familiar con la esposa de él, se devolvió para Europa y creo que ahora está trabajando allá, no sé exactamente en dónde. Oscar Zamora se gradúa también el año pasado en Budapest. Rafael Zamora se gradúa de la Pierre Marie Curie en el 2015.
sí, en conjuntos de lógica y teoría de conjuntos y lógica, y Ronald Zúñiga en la parte que tiene que ver con sí, Higgs bundles, cuestiones de aritmética, perdón, de geometría y topología de la Universidad de Porto, al igual que Alberto Hernández, que ya habíamos mencionado, que se graduó creo que un año después. Eh, Como se pueden dar cuenta, en este caso aquí hay que 11, 11 y 14, tenemos 25 en la última década. Disculpen, es que no sé, esto está como... Okay. Entonces, como pueden ver, hay áreas, bueno, hay áreas en las que ya teníamos gente previo a y que se han fortalecido, como probabilidad, lógica, geometría algebraica, pero, bueno, y estadística, pero hay áreas completamente nuevas, como teoría de números. Nosotros hasta muy recientemente no teníamos gente en teoría de números, análisis armónico, en álgebra. Nosotros por mucho tiempo no tuvimos gente que realmente estuviese haciendo investigación en álgebra, etcétera. Actualmente nos encontramos, los centros de investigación se encuentran reorganizándose, donde el CIM se va a organizar más centrado a la parte de educación matemática, el área de ustedes, mientras que el CIMPA se está centrando más en matemática pura. Entonces, por ejemplo, los proyectos de Campos, de Barili y míos son creo que los últimos en matemática que quedan en el CIM, que una vez que venzan, pues inscribiremos los proyectos en el CIMPA y pues el CIM empezará a ser ya únicamente del área de investigación de educación matemática. Y aquí podemos ver más o menos una línea de tiempo un poco general, donde en los 40 se crea la UCR y en los 50 se crea el Departamento de Física y Matemática. Hay un poco, durante ese tiempo hay un poco de investigación, pero es muy incipiente, es muy básica, y es como un poco más difícil de hacer. En el 70, bueno, en realidad en el 71 se crea el Departamento de Matemática y un año después, en el 72, la Escuela de Matemática. Se regresan los primeros doctores, que era doña Inés, don Jorge y, o sea, Jorge Poltronieri y don Osvaldo Acuña. Y en los 80 ya empieza a haber una consolidación de ciertos grupos de investigación, en particular geometría no conmutativa por un lado y análisis de datos por el otro. En los 90 ya se crean los centros, se da la escuela en los 90 toma una decisión, que es que haya un requisito de doctorado, el cual es una decisión que estamos replanteando, porque yo soy de los que cree que para matemática tiene que haber un requisito de doctorado para la gente que viene del área de matemática, pero por ejemplo las carreras como las de ustedes, que son, o sea, mientras que matemática es una carrera académica, una carrera más que todo teórica, la de ustedes es una carrera teórico-práctica, y muchas veces o sea, hay muchas cosas para las cuales tener un doctor, una doctora en didáctica, por ejemplo, puede ser muy útil, pero hay otras donde es quizá un poco más provechoso alguien quizá con una maestría o con un título que no sea doctorado, pero que tenga mucha experiencia de campo. Y la experiencia de campo usualmente no se obtiene mientras se es profesor en la universidad per se, sino pues de los colegas de ustedes son los que están ahí dando clases en todo momento uh, en las diferentes secundarias que hay a lo largo del país. Y bueno, en la última década, como ya hemos estado viendo un crecimiento sostenido, y hay una cosa que no hay que dejar, o sea, por ejemplo, en algún momento yo quizá de una manera injusta critico el artículo de don Bernardo Alfaro, que tiene una revisión un poco desfavorable
Eh, y claro, efectivamente lo que podía presentarse como investigación en la escuela de matemática en los 70s y lo que puede pasar por investigación ahora son muy diferentes. Las exigencias ahora son mucho mayores en el área de investigación, pero citando a Newton, pero Newton citaba un poema que en estos momentos no recuerdo cuál es, que decía que si he visto más lejos es porque me he parado en los hombros de gigantes. Pues, o sea, si nosotros no hubiésemos tenido de toda la trayectoria de los pioneros, de esos colegas que durante los 70s y 80s, incluso desde los 60s, empezaron a impulsar la formación de investigación en matemática en Costa Rica, pues nosotros no gozaríamos ahora de tener en realidad investigación de alto nivel producida a nivel local. Y bueno, evidentemente hay ciertos retos para el futuro. Una de las cosas, bueno, como hay nuevos temas que se están tratando, pues debe haber una consolidación de grupos de investigación, porque ahora cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de analistas, sí, hay mucha gente en análisis, pero son tan variados los temas que vemos que muy pocos entendemos bien lo que otros están haciendo. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo puedo entender bastante bien lo que está haciendo Darío Mena o Carlos Montalto, por ejemplo. Y pues ahí ya, si me voy para afuera, como que pues todavía uno entiende, pero no es tan cercano. Hay definitivamente que velar por una renovación de personal, es decir, pues evidentemente algunas áreas de investigación se van poco a poco volviendo obsoletas, pero en otras pues tampoco es que hay que esperar hasta que los expertos estén a punto de pensionarse para dar alguna, pa, pa, para, para fomentar una renovación generacional. Entonces, en esas son las cosas que es uno de los retos. Eh, el asunto con el doctorado, casi todas o sea, tener un programa de doctorado exitoso es algo que suele levantar el nivel de producción en casi cualquier rama. Por eso es, no sé, o sea, sería bueno tener un doctorado en matemáticas. Hay un doctorado en ciencias y hasta el momento creo que nadie ha tomado el doctorado en ciencias para hacerlo específicamente en matemáticas. Creo que hay un colega que por razones personales se le dificulta salir del país por un periodo tan largo como lo que conlleva hacer un doctorado, entonces piensa hacer el doctorado de ciencias con énfasis en matemática, pero eso también veremos, sería la primera persona. Pero sí, o sea, nosotros tenemos esos retos, también tenemos retos de representación de minorías. Como yo les dije, en la escuela de matemática es una de las escuelas con un desbalance de género más importante. O sea, nosotros somos 37 profesores o sea, estoy hablando de profesores en propiedad. Somos 37 y en estos momentos hay 3 colegas, o sea, menos del 10%, propietarias en mujeres, de las cuales solo una es en el área de matemática, las otras dos son en el área de didáctica. Mentira, 4. Hay 4 colegas en propiedad de 37, esencialmente es apenas un poquito por encima del 10%. Yo soy de la idea de que eso no responde a ninguna diferencia no sé, díganme ustedes, genética o biológica, lo que sea. O sea, a mí hasta el momento nadie ha logrado convencerme de que haya una razón no sociológica por la cual matemática es tanto terreno de hombres con tan pocas mujeres. Eso me parece que es falta de visibilidad y pues es una de las cosas que se tiene que atender. También hay algo cierto y algo que no se ha mencionado acá, pero
quizá porque son de las partes feas y oscuras de la historia de nuestra escuela, pero, o sea, por ejemplo, doña Inés, que mencionamos, que es una de las primeras, o sea, posiblemente no podemos asegurarlo porque no obtuvimos la información. Quizá la primera costarricense con un doctorado en matemática, o si no, una de las primeras 3 o 4 personas con un doctorado en matemática en Costa Rica. Y ella, esencialmente, por un montón de trabas que se les puso, ella decidió dejar la UCR y se fue a la UNA. También sabemos de varios colegas, muchos de los cuales ya están pensionados, que pues por pertenecer por pertenecer a minorías sexuales, por tener una orientación distinta, se les, no sé, no se les trató tan bien como a cualquier otra persona, y eso es una deuda que la escuela tiene con la comunidad LGBT, entre otras. Entonces sí, nosotros debemos hablar con respecto a esta representación de minorías, al igual que, pues, durante mucho tiempo también han habido sus problemas, porque no sé, por mucho tiempo, yo siento que eso ha estado cambiando en los últimos años, espero no equivocarme, pero por mucho tiempo los costarricenses nos hemos sentido superiores al resto eh, de las personas de la región, lo cual nuevamente yo considero que donde usted haya nacido no lo hace ni mejor ni peor, pero sí hubo en su momento contra colegas de otras naciones centroamericanas a las que quizás no se les ha tratado de la mejor manera. Eh, y yo quisiese pensar, porque claro, o sea, yo tengo el privilegio de que yo soy costarricense trabajando en Costa Rica, entonces la gente puede que a alguien no le caiga mal, pero por lo menos ese tipo de interseccionalidad en las identidades que yo puedo representar, no la sufro, porque soy hombre, soy heterosexual, soy costarricense, o sea, todos los puntos en los que nosotros, o en los que a mí se me puede imaginar que en nuestra escuela se han presentado casos hasta cierto punto, hasta acoso, pues son identidades que yo no comparto. Pero yo creo que con todas estas personas debemos o sea, pensar en eso, pensar en que en realidad sí hay una deuda al respecto. Y yo siento que, por ejemplo, con respecto a la nacionalidad, sí hay o sea, como que puede que todavía haya algunos problemas, porque no les voy a decir quién y no les voy a decir de dónde, pero hace un tiempo una persona estudiante llegó y me solicitó una carta de recomendación para un programa de doctorado fuera del país, y me dice, pero profe, usted sabe que yo soy de X nacionalidad, no muy lejos de aquí, pero no costarricense. Y yo, pues no sabía, pero y pues, para mí eso es inmaterial. A mí lo que me interesa, esta persona había sido estudiante mía en por lo menos 2 cursos, y yo no, para mí las circunstancias de nacimiento son inmateriales. O sea, a mí no me importa dónde haya nacido usted, no me importa el color de piel la altura o lo que sea, o sea, lo que pudiésemos pensar en cuestiones que tengan que ver más ah, con genética y con lugar de procedencia. Pero en el momento en el que bueno, ya dije, esta muchacha me hizo esta solicitud, yo me quedé extrañado, y yo creo después se lo pregunté a otra persona que también ha estado en la escuela y también es de una nacionalidad centroamericana, no costarricense, y sí me ha dicho que pues que no es todo el mundo, pero que sí hay todavía como un cierto uh, no sé, como una cierta discriminación. Y no solo, o sea, yo sé que lastimosamente, por feo que suene, quizá los nicaragüenses son uno de los que
quizá por ser más numerosos en el país, son algunos de los que sufren más no sé, esta discriminación, pero en las 3 personas con las que he conversado al respecto, que son de nacionalidades no ticas, ninguno era nicaragüense, o sea, todos eran centroamericanos, ninguno nicaragüense, y los 3 me dijeron que sí, que en algún momento han sentido uh, algún tipo de discriminación, que no es todo el mundo, entonces son de las cosas en las que todavía tenemos algo de deuda. Y creo que sí, aquí terminamos, entonces no sé si hay preguntas. Profe, bueno, Sí. o sea, yo lo que iba a preguntar nada más es como con respecto a lo que usted hablaba de que para trabajar en la U, porque eso una vez lo habíamos hablado con el profesor Esteban, creo que fue, que uno, bueno, se acaba de decir que hay que tener doctorado y que ustedes estaban como ahí en discusiones, pero ¿para qué? ¿Para que eso no sea un requisito o para que más bien haya que tener más que un doctorado? No, Bueno, más que un doctorado no se puede. no, o sea, en muy pocos lugares del planeta tienen títulos por encima del doctorado. Creo que los únicos que me vienen a la cabeza son los rusos, que tienen el título de academicista, una cosa así, que es por encima del doctorado, pero no pueden tener más que doctorado. El asunto es, la escuela tiene 4 carreras, ¿verdad? Bueno, 3 que son de la escuela y la carrera de ustedes que es compartida con formación docente. Entonces está la carrera de enseñanza de la matemática, la carrera de educación matemática, la carrera de actuariado y la carrera de matemática. La carrera de matemática es una carrera meramente académica. No es que no hayan salidas a la industria, al sector privado, pero es una carrera académica y ahí yo sí considero que si usted va a ingresar a la escuela de matemática como matemático o matemática, sí debería tener un doctorado. Pero lo que se ha estado comentando últimamente, y me parece que las opiniones están divididas, porque ha sido, bueno, ustedes pueden solicitar las actas de algunas de las sesiones anteriores de asamblea de escuela, que son públicas y cualquier persona puede solicitarlas. Eh, Hay una idea, o sea, las otras carreras, quitemos matemática, la escuela se llama Escuela de Matemática, entonces yo no creo que esté malo que esa carrera y los profesionales que imparten esa carrera tengan un cierto grado de prioridad, pero no una prioridad absoluta. Pero las otras carreras son carreras teórico-prácticas o carreras prácticas profesionales. Y en estas carreras, por ejemplo, eh, en actuariado, esencialmente, pedir doctorado es seguir el status quo y que no se nombra a nadie, porque la mayor parte de los actuarios van a trabajar al sector privado, donde quizá les convenga tener una maestría, pero más que eso, en realidad en el sector privado rara vez están buscando por alguien con un doctorado, usualmente es alguien que tenga los suficientes conocimientos y que tenga la experticia profesional. Y en el caso de ustedes es una carrera teórico-práctica, o sea, es una carrera en la que sí, ustedes deben saber suficiente, o sea, ustedes siempre tienen que saber más matemática que lo que van a aprender sus estudiantes en lo que estén dando, primaria, secundaria, universitaria, ustedes sí tienen que saber más matemática que lo que debe saber el estudiante cuando termine el curso que ustedes están dando. Ustedes también al ser de directamente estarse preparando como docentes, pues tienen que saber de didáctica, etcétera. Entonces, esas partes sí son partes teóricas. Y pues en la parte de matemática tenemos de los 37 doctores propietarios en la escuela, que son por lo menos un como unos 30 somos en el área de matemáticas, o sea, ahí hay para dónde escoger.
En el área de didáctica hay varios doctores en didáctica. Quizá quien lleva más tiempo es eh, Araya, Andrea Araya, pero, o sea, hay muchos que se han incorporado recientemente. O sea, está William Poveda, está Fabián Gutiérrez, Guillermo Ramírez, en fin, hay un número importante de doctores que están volviendo. Muchos de ellos todavía no son propietarios, todavía están en ese limbo administrativo que es los doctores ex becarios antes de entrar a propiedad, que eso pasan algunos años, 2, 3, 5 a lo máximo, pero ahora estamos tratando de que sean más 2 o 3. Pero está bien, ustedes tienen que aprender de eso, pero ustedes también tienen que aprender. O sea, hay un momento donde la teoría se queda corta y usted necesita eh, saber las cosas de las personas que ponen en práctica lo que hacen. Entonces ahí también se necesitan personas que puedan darles algunos cursos específicamente sobre, o sea, que tengan experiencia en las aulas. Es que seamos honestos, la mayor parte de quienes damos clases, quizá dimos clases en colegio. Yo particularmente di clases en colegio por 3 semestres hace 20 años, por lo cual yo sé que yo no serviría como docente de secundaria. Ah, pero yo considero que año y medio de dar clases en secundaria hace 20 años no me califica en ninguna manera para ser un experto en didáctica de secundaria aplicada, o sea, de la vida real. Sí hay colegas que han trabajado por mucho tiempo en secundaria y a veces dan algunos cursos que vienen como interinos, y lo que nosotros hemos estado discutiendo es que algunos de esos no deberían ser interinos, en realidad deberían estar en planta, quizá no a tiempo completo, porque también pues no queremos repetir lo que nos pasa a nosotros, que esa experiencia se quede en el pasado y no es una experiencia reciente. Entonces que haya gente que ejerza la profesión que ustedes van a ejercer, que quizá no tenga un doctorado, porque honestamente, ¿quién o sea, sacar un doctorado es un reto importante? Evidentemente se puede hacer porque muchos de nosotros lo hemos hecho, y no es que haya algo particularmente excepcional en todos nosotros, es simplemente que nos gusta lo que hacemos y hemos ido, pero todos hemos pasado penurias sacando nuestros doctorados. No es algo fácil, y honestamente, si ustedes me preguntan, yo entiendo por qué muchas personas que van a ejercer como profesores de secundaria nunca quieran sacar un doctorado. O sea, yo entiendo que no es necesario y no es, o sea, y no necesariamente agrega tanto como para que muchos de ustedes quieran hacerlo, pero sí entiendo por qué esas personas que no sacaron un doctorado, que quisieron sacar una maestría y han trabajado por 15, 20 años, diríamos nosotros en las trincheras, tienen mucha experiencia que vale la pena transmitirles a ustedes. Entonces, por eso, tanto en la carrera de actuariado como en la carrera o en las carreras del área de educación, sí se ha planteado la posibilidad de dejar que ingrese eh, a propiedad, a asamblea, personas sin doctorados. El asunto de maestría ya es un asunto a nivel de universidad. La universidad sí está esencialmente poniendo desde, yo creo que eso es desde hace como 10 años, y me parece que fue bajo, Bernal Montero, era Bernal. Bueno, uno de los vicerrectores de docencia, quien esencialmente dijo que todos tenían, o sea, todas las personas que ingresaran debían tener maestría o un rango equivalente, porque no todas las áreas tienen exactamente los mismos
los mismos grados, pero esencialmente un área un título equivalente a una maestría en el área específica en la que está trabajando. No sé si toda esa, porque hablé como por 8 minutos, no sé si esos 8 minutos responden su pregunta, Fabiola. Fabi. Bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos concluir acá. Profe, me está hablando, es que no escucho. Ah, ok, disculpen. Es que Lucho me puso un mensaje, sí, que me está hablando, es que esta computadora como que se oye y a veces no se oye. Ok, disculpen, no, sí, es que o sea, lo que le iba a decir es si esa larga explicación que di evacuó sus dudas o si tiene alguna duda adicional. No, eso, sí, de hecho la explicación sí, sí la escuché y sí, 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 yo me evacuo de las dudas porque es que esa vez que se dio ese tema que había sido con un profesor, era por todo eso, bueno, yo le dije con el profe Esteban, por lo de las plazas y todo eso, que entonces él nos decía que se exigían muchas cosas también, que hay que estar publicando y bueno, un montón de requisitos si uno quiere ser este docente ahí en la universidad. Entonces a veces uno se plantea, porque muchas veces le dicen a uno eso, como, ay no, pero usted puede llegar a ser profe de la universidad y uno dice, fue puña, con todo lo que le exigen a uno, realmente económicamente sacar un doctorado es y pues bastante dinero, ¿verdad? Entonces, no es solo el tener las ganas de hacerlo, sino también económicamente, que ahora yo hablaba con mucho eso, que fue puñada y a veces uno piensa que tal vez con beca podría hacerlo, pero así por méritos propios es complicado. Bueno, y yo me fui sin beca y yo no vengo de una familia así como de mucha plata. Uno no es súper sencillo, pero uno puede conseguir posiciones como asistente de investigación o asistente educativo en la universidad a la que va. Y pues no le voy a decir que uno vive súper bien con lo que le pagan, porque usualmente lo contratan a uno por 15, 20 horas semanales y lo que uno gana pues es suficiente para pagar el alquiler, la comida y unos poquitos lujos, pero sí es una cantidad módica, pero es una cantidad con la que se puede vivir. O sea, yo estaba casado, yo me fui con mi esposa por algún tiempo, por la situación migratoria de mi esposa, ella no podía trabajar y pues con eso vivimos. Entonces, de poder sí se puede, con o sin la ayuda de la U. Con la ayuda de la U es mucho más fácil, económicamente hablando, pero, o sea, sí se puede y no necesariamente, o sea, si usted se va, pues usted al principio va a necesitar por lo menos un par de meses de dinero para sostenerse a donde vaya, va a necesitar los pasajes, que no es una cantidad de dinero insignificante. Fue una cantidad de dinero que a mí me tomó, después de graduarme, 2 años trabajando en diferentes cosas para sacar la platilla y poder irme, pero sí se puede, o sea, no es que no se pueda. Por otro lado, lo del doctorado en este caso estamos hablando específicamente de la escuela de matemática. Eh, Formación docente, no tengo la menor idea de cuáles sean las políticas que ellos tengan. Pues quién sabe, porque yo me imagino que en algún momento quizá el Departamento de Educación Matemática pueda convertirse en una escuela de educación matemática. Es algo que me ha cruzado la cabeza, no les digo que es que haya escuchado a alguien decir que eso va a ser así, la verdad no, pero sí me parece que es algo que podría suceder en un futuro no muy lejano. Podría no suceder y que yo esté hablando paja aquí nada más, pero sí, ese tipo de cosas, o sea, uno no sabe dónde lo van a necesitar. Ahora, honestamente, si usted va a sacar un doctorado es porque usted planea ser académica. O sea, pero, ya sea trabajando en alguna universidad o quizá trabajando, por ejemplo, se me ocurre la Fundación Omar Dengo a nivel nacional, que hace ciertas cosas sobre currículum muy particulares. Ellos pueden necesitar a alguien con un doctorado en cuestiones de currículum o en cuestiones de didáctica. Pero sí, o sea, si usted va a sacar un doctorado es porque su idea es dedicarse a
a la academia. No todo el mundo termina ahí, o sea, yo les puedo decir, colegas míos, no todos ticos, pero colegas que conocí en diferentes áreas de matemática que han terminado, qué sé yo, como analistas de riesgo en bancos, como haciendo cuestiones de simulación en farmacéuticas. Conozco por lo menos 2 personas que se han ido al área de exploración petrolera porque, o sea, mi área particular es, muchas de las aplicaciones son a proceso de imágenes digitales, entonces todas estas cosas que se hacen como con sonar para detección de pozos de petróleo. Bueno, yo conozco 2 personas que esencialmente se dedican a encontrar petróleo donde las petroleras puedan perforar. Conozco gente eh, que se ha ido, conozco varias gente que ha terminado o en Amazon o en Google en cuestiones así como de algoritmos. Entonces, sí, hay salidas laterales, pero el asunto es que si usted va a hacer un doctorado, yo espero que su idea sea que dedicarse a la academia. De otra manera, yo no estoy 100% seguro de que valga la pena todo el esfuerzo, porque pregúntele a cualquier persona que haya sacado un doctorado. O sea, es complicado. Al final es algo que la mayoría pensamos que valió la pena, pero uno a ratos la pasó complicado. No solo a nivel económico, lo cual es parte del asunto, porque a uno le pasa, yo hice eso bastante joven, o sea, yo estuve sacando el doctorado entre los 22 y los 27, pero yo veía gente que ya con 26, 27 años habían salido a los 22 y les había ido bien en el trabajo y que ya estaban comprando casa, y a mí me tomó casi 10 años después de eso poder arreglármelas para comprar casa. ¿Por qué? Porque, claro, como uno lleva mucho más años de preparación, donde el salario no es tan bueno y uno después empieza y el salario no crece tan rápido, pues sí, 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 o sea, hay ciertas cosas donde uno económicamente puede decir, quizá sea complicado, pero no es solo eso, es el hecho de que, o sea, sacar el doctorado es pasar de 3 a 5 años en un problema específico, dándole vueltas por todo lado, y eso a ratos es profundamente frustrante. Entonces, con esto no es que le estoy diciendo que si quiere sacar un doctorado no lo saque. Lo que le estoy diciendo es si cualquiera de ustedes quiere sacar un doctorado, piénselo bien. Y si ustedes piensan que es, pues qué bien, porque no es algo de lo que necesitemos menos, o sea, más bien es de algo de lo que necesitamos más, doctores en diferentes áreas del saber, pero sepan que no es necesariamente el camino más fácil. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, llevamos, no sé, como hora 40 hablando, entonces, si no hay más preguntas, pues voy a concluir la grabación. Nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao.